Hola, ¿cómo están? Bueno, continuamos con los contenidos de la unidad número 2. Recordemos que en esta unidad estamos tratando de analizar cuándo, dónde, cómo y por qué surgieron las civilizaciones de Egipto y del cercano Oriente Antiguo. Ya estuvimos viendo cuestiones vinculadas a la teoría y uno de los conceptos principales que se ha utilizado para entender el origen de estas civilizaciones ha sido el de revolución urbana. Bueno, hoy nos toca profundizar en la propuesta de un asiriólogo italiano, Mario Liberani, quien recupera el concepto de revolución urbana planteado de manera original por Gordon Childe y lo reactualiza para volver a explicar el origen de las primeras ciudades y de los primeros estados en la Mesopotamia. Comencemos repasando muy brevemente lo que ya había planteado Gordon Childe. Recuerdan ustedes que a partir de la comparación del registro arqueológico de 4 lugares distintos, no solamente de la Mesopotamia, sino también del Valle del Nilo en Egipto, del Valle del Indo y también de Mesoamérica, particularmente los mayas, a partir de esa evidencia arqueológica, él había planteado una lista de 10 indicadores. Recuerden que el último de esos indicadores era el Estado. Esto había sido planteado en un artículo publicado en una revista de urbanismo y arquitectura en el año 1950. Era un resumen de su modelo con, aquí decimos, un modelo abstracto en el sentido de que se elabora una serie de 10 indicadores que puede ser aplicado a distintas civilizaciones independientemente del desarrollo histórico que haya tenido cada una de ellas. Si nos metemos en sus dos obras más importantes, como veíamos en un video anterior, una de ellas era Los orígenes de la civilización y otra es ¿Qué sucedió en la historia? Cuando habla de la revolución urbana y se focaliza fundamentalmente en Mesopotamia, allí hace una reconstrucción bastante detallada para la información que tenía en esa época sobre cómo había sido la revolución urbana. Y con respecto al Estado, el Estado siempre aparece al final de esta descripción como resultado de los cambios ocurridos a partir de la revolución urbana. Y siempre antes del Estado lo que surgen son desigualdades económicas, conflictos políticos. Vale decir, a partir de la nueva realidad inaugurada por el urbanismo, se generan una serie de contradicciones y de conflictos que solamente van a poder ser frenados con el surgimiento del Estado, es decir, con la imposición de una autoridad que trata de evitar, digamos, una lucha sin final entre las distintas clases sociales. Por esto mismo es que en el artículo del año 1950, Gordon Childe había puesto al Estado al final de esa lista de indicadores. Piensen que efectivamente antes de eso marcaba el tema de la división del trabajo, el tema del surgimiento de una clase gobernante y recién después entonces estaría apareciendo el Estado. En el año 1957 sale un libro muy famoso, Despotismo Oriental, escrito por un sinólogo alemán llamado Karl Wittfogel, que muchas veces es confundido este modelo con el de Gordon Childe. El de Gordon Childe tiene distintos elementos, pero fundamentalmente se basaba en la división del trabajo y en la especialización de funciones. El caso aquí de Wittfogel, que también plantea un modelo abstracto, en este caso elaborado a partir de escenarios históricos muy diversos, como el caso de la India, el caso de China, pero también el caso de Medio Oriente, por ejemplo con el caso de Bizancio, además de los casos ya tradicionales de Egipto y de la Mesopotamia. En todas estas civilizaciones, Karl Wittfogel planteaba de que la base de estos estados habían sido las grandes obras hidráulicas que permitían irrigar grandes extensiones de tierra y así producir una enorme cantidad de productos para poder mantener a la superestructura estatal, pero que tanto como para construir, como para gestionar y como para mantener estas grandes obras hidráulicas era necesario sí o sí
la presencia de un poder fuerte, de un poder autoritario, vale decir, de un despotismo, el cual se legitimaba fundamentalmente por vía religiosa, muchas de las veces concibiendo al soberano como una deidad. Aquí planteamos que esta hipótesis plantea casi una naturalización del Estado, porque a diferencia del modelo de Gordon Childe, donde el Estado tiene que ver con la desigualdad social, con la lucha de clases, aquí el Estado aparecería automáticamente como la única agencia posible de poder realizar obras hidráulicas de esta envergadura. A decir verdad, hoy se sabe que gran parte de las obras hidráulicas en todas estas civilizaciones no eran construidas, ni gestionadas, ni mantenidas por el poder central, sino por las pequeñas comunidades rurales o por los poderes locales. Con lo cual, la evidencia posterior ha debatido fuertemente esta idea de una relación directa entre grandes obras hidráulicas y un despotismo oriental. Sin embargo, se trató de un modelo muy famoso en su época y que aún hoy podemos llegar a encontrar reproducido en los manuales de escuela secundaria cuando se habla, por ejemplo, de estados hidráulicos. Este modelo, para explicar el surgimiento de las ciudades y el surgimiento del Estado, fue abandonado durante las décadas del 60 y la década del 70, por lo menos en el campo de la antropología, en favor de otros enfoques, conocidos globalmente como neoevolucionistas, las cuales se basaban en estudios etnográficos, es decir, en sociedades contemporáneas, que habitaban fundamentalmente las regiones del sudeste asiático, así como las islas de Melanesia o Polinesia, entre otros. A partir de estos estudios se elaboró una serie de tipologías sociales y se las jerarquizó en relación a cuál era el grado de institucionalización del poder político que había en cada una de ellas. Desde este punto de vista, las sociedades más simples eran las sociedades de bandas, que se dedicaban fundamentalmente a la caza y la recolección. Luego venían las tribus, que ya se podían dedicar a la agricultura, a la ganadería. En un tercer lugar, las jefaturas, donde ya hay liderazgos fuertes, donde hay una primera centralización del poder político. Y finalmente, los estados, donde surgían la burocracia, los ejércitos permanentes. Muy bien, como estos modelos habían sido elaborados fundamentalmente a partir de estudios etnográficos en sociedades que vivían en medio ambientes que no eran ciudades y estaban muy alejados del urbanismo tal cual como se lo conoce en la contemporaneidad, en estos debates sobre el origen del Estado, la cuestión del urbanismo quedó en un segundo o en un tercer plano. Aquí lo que recogemos es la tipología propuesta por Elman Service, pero también hay otras variaciones, como el caso de Morton Fried. A partir de estos enfoques, ya los debates sobre el origen del Estado no se vincularon tanto con el tema de la revolución urbana, sino más bien de la transición entre las jefaturas y los estados. La arqueología, que a partir de esta época comienza a nutrirse de modelos antropológicos como el recién citado, vuelve a revisar las evidencias disponibles para estos periodos tempranos de la historia de Mesopotamia y trata de interpretar y de llevar adelante nuevas investigaciones. Pero claro, justamente en el caso de la Mesopotamia, el grueso de la evidencia procedía de las grandes ciudades de esta antigua civilización, con lo cual aquí debía realizarse un esfuerzo para tratar de articular estas teorías neoevolucionistas con la evidencia disponible fundamentalmente de tipo urbano. Por lo tanto, aquí el problema pasó a ser cómo es que las jefaturas se transformaron en ciudades, en sociedades urbanas, que vendrían a ser entonces los primeros estados. Una pregunta es, bueno, ¿qué distingue arqueológicamente a una sociedad de jefatura de una sociedad estatal, vale decir urbana? Bueno, varios indicadores. Además de los 10 famosos indicadores de Gordon Childe, se suma aquí la cuestión de los sistemas y las jerarquías de asentamiento. Vale decir que las ciudades vendrían a ser
los nodos centrales de una red de asentamientos jerárquicas que iba de pequeños caseríos, pasando a aldeas pequeñas, medianas y grandes, algunos poblados y finalmente las ciudades. Esto tiene un gran valor porque hasta el momento, si recordamos lo que planteaba Gordon Childe, los 10 indicadores referían al asentamiento urbano en sí, a la ciudad en cuestión. Pero a partir de ahora comienza a tenerse una perspectiva más regional. ¿Y cuál era la relación entonces que se generaba entre los asentamientos urbanos, entre las primeras ciudades y todos los demás asentamientos rurales que los rodeaban y que de una u otra manera estaban vinculados con esos nodos centrales? Y así llegamos finalmente a nuestro autor en cuestión, Mario Liverani, quien comienza a trabajar, a decir verdad, a partir de la década del 70, sobre todo la década del 80, pero sus obras más famosas ya son de la década del 90 en adelante. Con respecto al tema que nos ocupa, que es la revolución urbana, este tema aparece por lo menos en 4 obras distintas. Su famoso manual del año 1991, El Antiguo Oriente, un libro dedicado específicamente al período Uruk y a la revolución urbana, se llama Uruk, la primera ciudad, del año 1998. La cuestión del urbanismo vuelve a ser revisada en el año 2013 en una obra llamada Imaginar Babel, y hace muy poco salió un libro, Paradiso ed Intorni, que les confieso todavía no he tenido la oportunidad de leer, pero sé que también revisa la cuestión de la revolución urbana. Muy bien, a partir de los estudios realizados de la década del 50 en adelante, además de Uruk, habían aparecido otros asentamientos en distintas partes del cercano oriente que poseían varios de los indicadores arqueológicos que Gordon Childe había propuesto en su momento. Y también aparecen sistemas de asentamientos jerárquicos que asemejan a esos modelos que trataban de explicar la transición entre las jefaturas y los sistemas urbanos. Aquí recogemos dos casos paradigmáticos ahí en el mapa que está encima mío. Bueno, al sur tenemos una reproducción esquemática del plano de Uruk, pero al norte, en lo que es hoy la actual Turquía, hay un sitio muy importante, Arslan Tepe, que también posee muchos de los mismos rasgos que aparecen, por ejemplo, en el caso de Uruk, ya sea grandes obras monumentales, sistemas de registro, evidencias de tributación y redistribución. Ahora, este sitio tiene tan solo 5 hectáreas de extensión, mientras que el sitio de Uruk llega a tener 200 hectáreas y siglos después, aproximadamente en el año 2900-2800, llega a tener aproximadamente 600 hectáreas de extensión. Se trata realmente de una ciudad muy grande, más grande, por ejemplo, 2 o 3 veces más grande que la ciudad de Atenas durante el período clásico. Con lo cual la pregunta aquí es, ¿por qué Uruk había crecido tanto como ciudad, mientras que otros sitios que también poseían elementos urbanos no crecían de la misma manera, llegando a tener esa misma extensión? Bueno, la explicación que ofrece Mario Liverani tiene que ver con lo que él llama el nicho ecológico de la Baja Mesopotamia. Esta planicie aluvial, inundable, que permitía la construcción de una mayor cantidad de obras públicas, de una mayor extensión, una calidad del suelo casi permanentemente humedecida que permitía el crecimiento de las plantas, mayores índices de producción, pero también a fines del quinto milenio y comienzos del cuarto milenio se constata también la presencia de innovaciones técnicas vinculadas con la producción agrícola que van a dar un aumento de la productividad en toda la región del sur de la Mesopotamia. Entonces, gracias a estas condiciones ecológicas y gracias a estas innovaciones técnicas, se habría producido no solamente un aumento de la producción, sino de la productividad, vale decir, producir más en menos tiempo,
lo que permitía que mayor parte de la población se dedicase a otras tareas que no tenían que ver con la producción primaria y surgieran así ramas especializadas, dando lugar a una mayor división del trabajo y por lo tanto ofreciendo las bases del proceso de la revolución urbana. Veamos aquí un gráfico, una red conceptual que tratamos de plantear para sistematizar algunas de estas ideas. Las innovaciones técnicas en cuestión tienen que ver con el campo largo, con el arado de sembradera, el trillo y las hoces de barro cocido. La combinación de estas innovaciones técnicas más las condiciones naturales del sur de la Mesopotamia dieron lugar a una multiplicación de la producción agrícola, a una mayor disposición de excedentes. Muy bien, aquí se abren dos alternativas según el planteo de Mario Liberani. Por un lado, una estrategia de jefatura en la cual un líder, un jefe destacado, consume todo este excedente que se produce de manera privada, es decir, de manera individual, con lo cual este jefe comienza a tener una riqueza mucho mayor de la anterior y a concentrar mucho más de la producción económica. Esta vía es una vía sin salida en el sentido de que reproduce las relaciones de jefatura, las relaciones de parentesco preexistentes. Solamente se trata de un cambio cuantitativo. Hay más de lo mismo. Pero hay otra estrategia que la denomina la protoestatal, donde toda esta riqueza, todo este excedente se puede reinvertir en lo que él llama inversiones sociales. Por un lado, infraestructuras, fundamentalmente lo que tiene que ver con las obras hidráulicas, y por otro lado, obras públicas que además de lo agrícola puede tener que ver con murallas o templos. Pues bien, desde este punto de vista, sí se transforman las relaciones sociales preexistentes y este proceso, para que dé lugar, tendría que haber sido administrado por agencias centrales que ya exceden las dinámicas del parentesco, las dinámicas familiares, quienes organicen justamente todas estas actividades a partir de la división del trabajo y en el caso de la Mesopotamia, las agencias que se van a hacer cargo de desarrollar este nuevo tipo de estrategia van a ser los templos. ¿Por qué los templos? Los templos, a decir verdad, es un elemento que preexistía al urbanismo. Ya desde el período Ubaid del quinto milenio antes de Cristo se constata la existencia de los primeros templos en el sur de la Mesopotamia. Justamente como el templo era el centro simbólico de la comunidad, la que le otorgaba su identidad, su unidad, es la institución, la única institución que podría llevar adelante estas reinversiones sociales. Se trataba de una institución colectiva, vale decir no liderada por un jefe destacado a la manera de una jefatura, sino por una colectividad, en este caso de sacerdotes. La inversión, como veíamos antes, se realizaba en una mayor construcción de obras hidráulicas y también de obras religiosas, porque a partir efectivamente del periodo Ubaid en adelante se constata una mayor cantidad de templos de tamaño cada vez más grande. Este nuevo tipo de relaciones dan lugares a dinámicas más despersonalizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya las relaciones que se generan en torno del templo y en estos nuevos espacios urbanos ya no responden al criterio del parentesco. Aparecen nuevas funciones, como el caso de los capataces, de los maestros, de los supervisores. Por lo tanto, se trata de formas de relacionarse que ya no responden al criterio del parentesco. Todo este aumento de la productividad, esta mayor cantidad de excedentes y esta reinversión social dan lugar a una acumulación que permite entonces un salto organizativo. Lo que él entiende es la clave para entender la revolución urbana.
Entonces, para ir sintetizando, ¿cómo es que surge el Estado? Si leen con atención lo que hemos dejado en la materia acerca de Liberani, van a darse cuenta que primero obviamente comienza por la cuestión de la producción, por el aumento de la productividad, y que rápidamente da cuenta de cómo poco a poco se va generando esta especialización laboral de funciones que termina dando lugar a una estratificación socioeconómica vertical, vale decir, a una desigualdad social. Las instituciones, las grandes organizaciones de los centros urbanos tienen que organizar entonces una explotación diferenciada de los recursos, lo que los obliga a tener un control relativamente estable sobre todo un territorio. Pues bien, la organización es el Estado. En efecto, los templos, que eran una institución que preexistía a la revolución urbana, producto de la revolución urbana, terminan convirtiéndose en el núcleo de estos estados. Los templos, que eran instituciones preestatales, pasan a convertirse entonces en las instituciones estatales. Vamos aquí a la cuestión del territorio, a sistematizarlo con un gráfico muy simple. Tenemos en el centro el asentamiento urbano, donde están las grandes organizaciones, particularmente el o los templos. En la periferia están las aldeas campesinas, las comunidades rurales, las personas que trabajan la tierra, que producen el excedente primario. Pues bien, aquí hay una relación sistemática entre los productores primarios y el centro urbano, en el cual los primeros tienen que entregar de manera regular ese excedente de producción. Pues bien, aquí ya se produce una primera contradicción, porque tenemos una parte muy importante de la población que tiene que entregar permanentemente parte de lo que produce y otra que recibe. No existe entonces la posibilidad de que se rebelen a la entrega de ese excedente, porque de no entregarlo, entonces la organización, entonces toda esa división del trabajo se vendría abajo. Lo que vemos en la evidencia es que cada vez hay más ciudades y las ciudades son cada vez más grandes, con lo cual entonces cada vez mayor parte de la población está entregando sus excedentes a estos centros urbanos. Además de esta periferia rural y este centro urbano, aparecen sitios secundarios, para denominarlos de alguna manera, que realizan algunas de las funciones urbanas, pero de manera descentralizada. Aquí también aparecen otro tipo de contradicciones, porque ese producto que se concentra en los centros urbanos y que después se redistribuye, la manera en cómo se realiza eso depende del polo organizador. Vale decir, no todos participan en la toma de decisiones. Son las grandes organizaciones las que deciden cómo es que redistribuyen los recursos de los cuales disponen. Aquí entonces también tenemos un foco de posible contradicción. Por último, al interior del asentamiento urbano, donde tenemos una mayor división del trabajo, una división, por ejemplo, entre capataces y operarios, también se comienzan a desarrollar contradicciones. Mario Liberani las denomina contradicciones de clase, son relaciones jerárquicas. Entonces fíjense cómo poco a poco esta nueva manera de organizar la producción y de controlar el territorio da lugar a nuevas relaciones sociales, pero también a nuevos conflictos. Aquí encontramos entonces, recuperados, pero de manera distinta, aquellas contradicciones de las que hablaba Gordon Childe con respecto a las consecuencias de esta revolución urbana. Muy bien, les dejamos ahora que lean la bibliografía tranquilos a partir de los elementos que les hemos provisto en este video. Recuerden que en el capítulo 4 del libro El Antiguo Oriente, llamado justamente La Revolución Urbana, se condensa y se sintetizan todas estas ideas que hoy aquí estuvimos conversando. Recuerden que en el caso de Uruk, la primera ciudad, que es un libro que igualmente no es muy largo, todo eso mismo que está en el capítulo número 4 se explica de manera más detallada,
Y bueno, si alguien está interesado en algún análisis crítico, con algunas disidencias con respecto a este tipo de análisis, les comparto aquí un artículo mío que fue publicado el año pasado. Y por último, les comento que hoy por hoy estoy llevando adelante un proyecto que tiene que ver sobre ciudades y urbanismos en el mundo antiguo, donde tenemos pensado publicar un dossier especial en el año 2021 en el que van a participar especialistas tanto de México, de Italia, de Israel, así como obviamente de la Argentina, tratando de debatir algunas de las ideas a partir de lo planteado por la revolución urbana, sus defensores y sus críticos. Bueno, espero no haberlos agobiado y que lo que hoy compartimos les sea de relativa utilidad. Nos vemos en otro video. Chao.